Hola, ¿qué tal? Yo soy Wilson Perea Estupiñán, trabajo en la Caja desde noviembre de 2005. Trabajo específicamente en lo que tiene que ver con los procesos de promoción y animación a la lectura para personas con discapacidad visual y sus familias. Trabajo con herramientas que hacen posible el acceso a la información desde los servicios de biblioteca. A continuación, vamos a mostrar herramientas con las cuales es posible ese acceso a la información y automáticamente con esas herramientas vamos a facilitar la interacción de las personas que no tienen ninguna discapacidad con las personas ciegas. Desde mucho tiempo se han tenido imaginarios en torno a las personas ciegas. Algunos creen que son capaces de hacerlo todo, que son superhéroes, y otros creen que son completamente incapaces. En el día de hoy vamos a demostrar que realmente la persona con discapacidad visual es ante todo una persona y que con ciertos apoyos y con una buena disposición aptitudinal vamos a lograr unir a dos comunidades que durante mucho tiempo han tenido imaginariamente una franja donde están los unos y donde están los otros. Así que bienvenidos y espero que toda esta información sea de valiosa utilidad para todos ustedes. El braille es un sistema de lectoescritura ideado en el siglo XIX por un francés llamado Louis Braille, de ahí su nombre. Louis era el menor de 5 hijos de una familia que vivía en una aldea cerca a París. A muy corta edad adquirió la discapacidad visual debido a un accidente en el taller de su padre. Su padre era talabartero. Luis fue la persona que ideó este sistema basado en otro que había visto de un capitán del ejército francés llamado Charles Barbier. Y Charles Barbier le mostró ese sistema que tenía puntos y rayas muy similar a la famosa clave Morse. Luis quita rayas, deja solamente puntos. Inicialmente trabajó con 8, después lo reduce a 6. ¿Por qué con 6? Porque el braille se lee con la primera falange del dedo índice y por lo tanto esta es capaz de detectar con facilidad 6 puntos en lugar de 8. Es así como estamos viendo en este caso un cajetín. ¿Qué es un cajetín? Es la estructura mínima de la pizarra que vamos a ver más adelante. Y es el molde donde se dan las 64 combinaciones del sistema. ¿Por qué 64? Porque el sistema tiene como matriz 6 puntos que los estamos viendo aquí. Y se los voy a describir para que ustedes tengan la comprensión de cómo funciona. El braille se escribe de derecha a izquierda. ¿Por qué razón? Porque en la pizarra donde se hace, los puntos están en bajo relieve y se marcan por el reverso de la hoja. Después la persona tendrá que voltear la hoja y poder leer de manera convencional. Por eso debe escribirse de derecha a izquierda. Y funciona de la siguiente manera. Ustedes ven aquí un cajetín a escala en madera que tiene los 6 puntos. Estas barritas de madera o pines representan los 6 puntos. Y es así como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de allí yo voy generando las combinaciones que me van a dar cada una de las letras, números, símbolos matemáticos, algebraicos, notación musical, etc. Todo un sistema de lectoescritura basado en 6 puntos. A continuación vamos a mostrarles otra herramienta la cual ayuda precisamente a ese acercamiento al braille. Es decir, aquí estamos en lo que se denomina pre-braille. Es lo que se hace con la persona antes de ir directamente a la pizarra. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a la pizarra se debe usar la motricidad fina y esa motricidad fina debe haber tenido un entrenamiento previo para que pueda funcionar con suma agilidad. A continuación vamos a mostrar la caja braille. Esta es una herramienta previa, como decía, al uso del sistema como tal. Si nos fijamos bien, vamos a ver que tiene
los pines distribuidos de la misma forma en el primer cajetín, solo que aquí viene ya una línea, es decir, hay una sucesión de cajetines. Esta caja tiene algo adicional, y es que cuando ya hacemos la introducción al braille y la persona ya está familiarizada con las combinaciones, por ejemplo, podemos usar las letras estándares para que después la persona las represente en braille. En el siguiente plano vamos a ver eso desde lo práctico. Bueno, aquí tengo, como les decía, la caja braille y he hecho la representación de dos letras en braille, que son la O, que aquí está en tinta como la pueden ver, y la K. La K, que exactamente está en este espacio. Y entonces, acá la tenemos en tinta y acá como se representa en braille. Recuerden que se escribe de derecha a izquierda. Es decir, que en vez de usar trazos en braille usamos combinaciones de puntos. Entonces hablábamos de los 6 puntos y la forma en las que estaban distribuidos. Entonces acá la O se representa con los puntos 1, 3, 5. Y la K, que es la que está a continuación, se representa con los puntos 1 y 3. Esta es una herramienta fundamental en el colegio, sobre todo con los niños cuando están aprendiendo a escribir, ya que así el docente tiene la posibilidad de combinar las dos herramientas, es decir, el braille y la escritura convencional en tinta. Entonces, aquí va la persona a poder tener la posibilidad de aprender las dos formas de representar las letras. Es fundamental, y aquí empezamos a acercarnos un poco a lo que se denomina ajustes razonables, es decir, esos apoyos que se necesitan para poder mejorar esa interacción y que la persona con discapacidad visual pueda desarrollar todo el potencial que tiene, porque a veces se cree que la persona no tiene el potencial y no, simplemente es que no le hemos dado las herramientas para poder hacerlo. Si tú tienes un futbolista y no le das el balón y lo dejas sentado, pues no vas a saber si es o no realmente bueno. A continuación vamos a pasar ya a la pizarra. ¿Qué es la pizarra? Es el equivalente a usar lápiz y cuaderno, es decir, pizarra y punzón van a ser las herramientas que va a usar la persona con discapacidad visual. Hay muchos tipos, aquí les presento uno que es el estándar, 4 renglones, 28 cajetines. Recuerden, el cajetín fue el primero que les mostré en madera, solamente que aquí ya está a escala real. En cada línea van a encontrar 28 cajetines, es decir, cada celda que tiene esta pizarra es un cajetín, y como les decía, allí aparecen los puntos en bajo relieve. Entonces vamos a mostrarla abierta completamente. Esta es la plantilla del fondo donde están los puntos, y esta corresponde a los que van a indicarle al punzón por dónde debe ir. Es decir, la persona va a tener aquí los límites para saber en qué cajetín debe marcar la combinación que necesita. Vamos a descubrir que ella tiene unos pines en la plantilla de abajo. La función de esos pines, ¿cuál es? Es sujetar el papel. Ahorita vamos a hacer una toma de cómo se pone el papel. Sujetar el papel para que no se mueva. Y aquí les presento el equivalente al lápiz. Es el punzón. El punzón debe tener unas características muy específicas. Empezamos. Su punta no puede ser ni muy fina ni muy roma, ya que él debe marcar un punto, no romper el papel. Si la punta es muy fina, va a perforarlo, y si es muy roma, la persona va a tener que hacer mucha fuerza, y en esa fuerza precisamente va a romper el papel. No nos sirve el punzón que venden en la papelería tradicional, porque ese punzón debe tomarse de determinada forma, y es esta, independiente de que se sea zurdo o diestro. En cambio, el punzón que venden en la papelería es alargado como un lápiz y no le va a servir a la persona. ¿Por qué se toma de esta forma? Porque el movimiento que se hace con la muñeca aquí me le da, 1, firmeza,
y la presión necesaria para poder marcar el punto. Si yo lo tomara como se toma el lápiz, tendría que hacer más presión y la persona se va a cansar y la precisión no va a ser la misma. Por eso se debe tener en cuenta eso. Tipos de punzones hay muchos. Entonces tengo en mi mano derecha el punzón anatómico. Esta hendidura que está aquí precisamente es para poner el dedo y que descanse allí. Tengo este que es más bien de cabeza redonda. Eso ya va en gustos. La persona decide con cuál se va a sentir mejor. Hay unos más alargaditos, hay otros que son semi-redondos, en fin. Pero la función es la misma. La clave sí está en la punta. Eso es muy fundamental tenerlo en cuenta. Entonces terminamos de escribir y vamos a ver cuál es el resultado final. Ese es el resultado. Así queda el punto. Y entonces ya la persona va a poder leer de manera convencional y va a poder saber que de ahí dice: hola, esta es una prueba de lectoescritura braille. Entonces aquí viene otro punto a tener en cuenta. Debido a su tamaño, el braille ocupa cierta extensión. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo hacer la letra más pequeña ni la puedo hacer más grande, sino que está estandarizada. Por lo tanto, para que nos hagamos una idea, una página escrita en tinta, una página tamaño carta, me puede dar 2 o 3 páginas en braille. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan que les dije que en cada renglón hay 28 cajetines? Pero resulta que esos 28 cajetines yo no los voy a usar todos porque tengo que contar los espacios. Entonces, si yo escribo esta noche saldrá la luna, entonces tengo que considerar los espacios que quedan allí. Por lo tanto, eso me puede obligar a que tenga que continuar en la siguiente línea y así sucesivamente. Por eso es más voluminoso. Entonces, una de las recomendaciones que siempre se les hace a los docentes es: cuando ya la persona sepa usar el braille, la idea es que optimicemos el recurso. Es decir, no vale la pena hacer una transcripción a braille de una cosa que se va a usar solo una vez, ya que estaremos gastando material de manera innecesaria. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta otros elementos, ¿ya? El braille en este caso debe servirle a la persona para tomar notas y posteriormente poder hacer sus trabajos. Un examen en braille hay que ver la extensión, porque si son 60 o 80 preguntas, yo voy a tener en cuenta esas 80 preguntas más las respuestas. Entonces, ¿cuánto me va a dar de extensión? Entonces es importante racionalizar el recurso. Seguimos avanzando en el uso del sistema de lectoescritura braille. A continuación voy a enseñarles una máquina. Esta es una marca específica de máquina que se llama Perkins. Se las voy a enseñar para que ustedes puedan verla cómo va correctamente. Ustedes ven allí que tiene muy pocas teclas, pero el mecanismo es similar al de una máquina de escribir. Trae su rodillo, trae el marginador, trae el interlineado, trae la tecla retroceso, todo. Entonces, ¿cómo funciona? Para que ustedes puedan ver, en primera instancia, tiene la tecla del centro, que es la barra espaciadora. Después tiene en el lado izquierdo 1, 2 y 3, y derecho 4, 5 y 6. Aquí alcanzan a ver donde estoy tocando, está el carro de la máquina, es decir, ahí están los 6 puntos. ¿Cómo funciona el mecanismo? Ya tiene unos pines que al presionar cada tecla va a subir específicamente ese pin. Entonces yo debo tener en cuenta que esos pines van a subir al mismo tiempo que yo presione la tecla. Es decir, si yo necesito 1, 2, que es el equivalente a la B, debo presionarlos al tiempo, porque si yo presiono uno y después el otro, el carro va a ir avanzando y me va a marcar cosas distintas. La ventaja de esta máquina es que aquí automáticamente yo voy escribiendo, voy a poder leer de manera convencional. Entonces
vamos a hacer un ejercicio de escritura en la máquina Perkins. Entonces la voy a poner como yo debo tenerla para poder escribir y voy a usarla en este preciso momento y voy a escribir. Esa campanilla, como cualquier máquina de escribir, los que usaron las máquinas de escribir saben lo que significa, y es que ya estoy llegando al tope marginal. Entonces, mira, aquí puedo ir leyendo de una vez cómo me va quedando y sigo escribiendo. Cuando ya llegué, entonces tengo el interlineado y el carro lo devuelvo y sigo escribiendo. Esta es una herramienta que durante muchísimo tiempo las personas llevaban para no tener que usar la regleta, porque la idea es ganar más tiempo. La cuestión es que son un poco pesadas y ocupan más espacio en el morral. Además, el costo, son muy costosas, por eso no todo el mundo las tiene, pero son ayudas que están allí y que, si se sabe buscar la forma, se pueden conseguir. Por ejemplo, tener una en el aula de clase como herramienta de apoyo para la persona con discapacidad visual. Bueno, les presento el rotulador. Esta es una herramienta que se utiliza cuando las personas quieren marcar algo en braille, algo como un disco compacto, una película, un cajón que va a ser para determinado uso. Sí, son etiquetas que se hacen en braille. La máquina, ¿cómo funciona? La máquina utiliza una cinta, que ya se las voy a enseñar. Esta es una cinta llamada Dymo. ¿Qué pasa con ella? Su textura es similar a la del acetato, pero tiene un adhesivo. Entonces, primero la persona escribe en braille, luego le quita el adhesivo y fija el rótulo al objeto que quiera. Como les decía, puede ser un CD, un recipiente para almacenar medicamentos, etc. Entonces recuerden, cinta Dymo. ¿Cómo funciona la máquina? Este círculo que ustedes ven aquí tiene todo el alfabeto y signos básicos de puntuación. Entonces aquí tiene una hendidura para saber cuál es la letra que debo poner para escribir. Entonces vamos a intentar escribir la palabra agua. Entonces tengo que graduarla. Yo soy zurdo, entonces por lo tanto debo cogerla con la mano izquierda y voy a buscar la letra que necesito para marcar. Una vez la tengo seleccionada, como les digo, debe estar exactamente, coincidir con la hendidura que está aquí. Acá hay una pequeña palanca, por decirlo así, que yo debo presionar. Entonces la presiono y la letra se va a marcar. Entonces necesito buscar ahora la letra G. Cuando ya la tengo, llevo la letra a la hendidura de la que les decía y presiono. Ahora debo buscar la U. Esto, en la medida que la persona se va familiarizando con él, pues obviamente es más ágil. Cuando ya la tiene, la lleva al círculo o a la hendidura, mejor, como les venía hablando, presiona y luego debe devolverse a la A o avanzar. Eso ya la persona lo decide. ¿Cómo lo va a saber? Pues ya les enseño. Aquí ella tiene
algo similar a los puntos, pero está completamente en blanco. Eso es el equivalente al corte o a la barra espaciadora. Entonces, cuando ya encuentro la que necesito, presiono y finalmente tengo ya el resultado. Ahora vamos a pasar a mostrarles otra herramienta. Estos son elementos que tienen que ver con el uso del sistema de lectoescritura braille. La cuestión es cómo los optimizamos, cómo hacemos que sean útiles para la persona y dárselos a conocer, porque en muchos casos hay personas que no conocen herramientas como este rotulador, o por cuestiones de poder adquisitivo no pueden tener en sus casas una máquina Perkins. Vamos a pasar ahora a una herramienta con la cual se representan las matemáticas. Este es un ábaco japonés. La diferencia con el ábaco que ustedes han visto y con el que quizás muchos aprendieron a contar es que está diseñado para el uso de personas ciegas. ¿En qué consiste esa adaptación? En la parte interna, al fondo, hay una espuma. Esa espuma lo que hace es adaptarse para que cuando yo mueva las cuentas, ellas se queden en el lugar donde yo las deje y no se devuelvan. ¿Por qué? Porque como esto se va a usar táctilmente, el ábaco abierto no serviría en este caso. Entonces, los números se representan, para representar los números se debe tener en cuenta que cuando el ábaco está en esta posición, todas las cuentas bajadas y subidas respectivamente está en la posición 0 o representando el 0. Y se representan los números de la siguiente manera. En cada columna va unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000 y así sucesivamente. Entonces, para que los números se puedan representar, las cuentas deben estar pegadas a la barra de división, que es esta que está aquí, que es la que divide la herramienta. Entonces voy a representar el número 1. Me voy a la columna de unidades, que sería la primera, donde estoy tocando en este momento, y subo una cuenta. Allí tengo el número 1. Ahora quiero representar el número 2, subo otra cuenta. El número 3, subo otra cuenta. El número 4, subo otra cuenta. Pero si necesito el número 5, ¿qué va a pasar? Bajo estas cuentas, las vuelvo a su posición original y me voy a la parte de arriba. Aquí yo debo tener en cuenta que las de arriba representan 5 y el valor lo da la columna donde estén. Entonces, como yo voy a bajar la que representa 5 en las unidades, ese es el número 5. Pero si bajara la que corresponde a 5 pero que está en las decenas, serían 5 decenas, por lo tanto sería el número 50. Pero si lo bajo en las centenas, sería el número 500. Y si lo bajo en las unidades de 1000, sería el número 5000 y así sucesivamente. Entonces aquí represento el 5, luego necesito representar el 6, 7, 8, 9. Ahora necesito representar el 10, sencillo, quito estas cuentas y me voy a la segunda columna, que serían las decenas, subo 1 que corresponde a una decena y la primera columna está en 0. Entonces el 1 y el 0 es equivalente al 10 y así sucesivamente se van representando los números hasta poder realizar las 4 operaciones fundamentales: raíz cuadrada, raíz cúbica, potenciación, fraccionarios mixtos. Toda la representación matemática se puede hacer utilizando el ábaco japonés. Para ir redondeando lo que tiene que ver con el uso del braille, les presento la pizarra grande. Esta, como les digo, es tamaño carta y se ocupa de toda la hoja. ¿Eso qué significa? Que la persona no va a tener que estar cambiando cada que complete
4 renglones, 6 renglones o 9 renglones, sino que tiene 27 renglones de una vez para poder escribir en toda la hoja. Muchas personas prefieren por comodidad esta, pero todas las pizarras cumplen el mismo fin. Entonces, con el braille logramos desarrollar los ajustes razonables. Es muy importante tener en cuenta el braille para la señalética. ¿Qué es eso de la señalética? Pues nada más y nada menos que cuando ponemos en determinado lugar un nombre, por ejemplo cuando decimos zona de baños o zona de escaleras. Esa señalética a la que estamos acostumbrados como personas que podemos ver, hay que adaptarla para las personas ciegas poniendo el texto en braille y a una altura considerable, es decir, una altura más o menos de 1,57 para que no sea muy elevado, ya que tenemos que hacer el promedio con la estatura de los colombianos. Los colombianos no somos muy altos, algunos sí, pero la promedio se pone más o menos así, es decir, a esa altura para que cualquier persona pueda leerlo con relativa facilidad. Es importante que cuando pongamos la señalética le hagamos saber a la persona ciega dónde está, porque de nada sirven unos avisos, de nada sirven avisos en braille si la persona que los va a usar no los puede ver. Es importante que hagamos después de la señalética formación de usuarios indicándole dónde están, y debe conservarse siempre la misma estructura para que la persona pueda ubicarse en los otros espacios. Es decir, no podemos poner en uno la señalética arriba, en el otro más abajo, en el otro no. Debemos procurar estandarizar el proceso para que la persona pueda con mayor autonomía utilizarlas. Ustedes se fijaron que al comienzo todas estas herramientas que les he mostrado estaban distribuidas en el orden en que iban apareciendo. Los llevé desde lo que tiene que ver con el pre-braille, al braille en la pizarra, al braille en la máquina de escribir, al braille en la máquina rotuladora. Todas estas herramientas son indispensables para que la persona pueda tener mayor autonomía, y todas me conducen a la escritura y la lectura, algo fundamental para los procesos de aprendizaje, ¿sí? Es muy importante eso. Finalicé o no finalicé, sino que antes también les mostré el ábaco, que es la herramienta con la cual se representan las matemáticas. Con ello que estamos generando condiciones de equidad. Cuando se generan esas condiciones de equidad, la persona va a poder desarrollar todo su potencial. Recuerden el ejemplo que les ponía con los futbolistas. Es el caso. La persona puede tener muchísimo potencial, pero si no ponemos en sus manos las herramientas para que ese potencial se desarrolle, la persona va a estar allí completamente nula. Y no es porque no pueda, sino porque no cuenta con las herramientas. Y es así como vamos a pasar a otro aspecto importantísimo, que es la parte de movilidad y ubicación dentro de espacios. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ámbito que tiene que ver mucho con la persona con discapacidad visual. Tengo en mis manos el bastón, una herramienta fundamental para que la persona ciega pueda tener autonomía, ya que este es el que le va a permitir desplazarse en espacios abiertos, cerrados y demás. El bastón es plegable por lo siguiente. La idea es que sea una herramienta práctica. Cuando la persona se sube a un medio de transporte, se recomienda que doble las dos primeras cañas con el fin de tener el bastón listo cuando tenga que levantarse y poderlo replegar. Ya cuando no lo va a usar, pues lo repliega por completo y queda en esta posición. Entonces ahora lo vamos a desplegar. Él se tensa no por magia, sino por algo muy sencillo. Aquí tiene un resorte, también lo conocen como pulpo. Es muy parecido al que usan los motociclistas en la parte de atrás para sujetar cargas. Y lo que él hace, precisamente como cualquier resorte, es tensarse para que él pueda encajar y quedar firme. La forma correcta de tomar el bastón debe ser la muñeca
alineada lo más que se pueda con el ombligo y funciona de la siguiente manera. Si yo doy el paso izquierdo, el bastón va a la derecha y viceversa. ¿Por qué tiene este tipo de punteras? No son las únicas, hay punteras fijas, pero la idea de que esta sea giratoria es para que la persona tenga el mayor contacto con el piso. ¿Eso qué significa? Que si hay un hueco lo pueda detectar con más facilidad, o que si hay algún obstáculo lo pueda detectar con más facilidad que si va haciendo lo que haría con la puntera fija, que es esto. Entonces miren, en este trayecto, en ese espacio, levantar aquí, puede haber un hueco y la persona no lo va a detectar, o puede haber una piedra y no lo va a detectar y se va a tropezar. En cambio, si la giratoria va permanentemente en contacto con el piso y le da información constante del terreno en el que se está desplazando. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un espacio cerrado? Por ejemplo, a una clínica, a un supermercado, a una tienda. Imagínenselo ustedes. Cierren los ojos por un momento y ¿qué sentirían? Algunos sentirían pavor, otros sentirían que un montón de paredes se le viene encima y otros sentirían que al contrario, que ahí es una gran pared que no los va a dejar avanzar. Pero lo que realmente se siente es que uno llegó a un sitio donde no sabe para dónde coger, es decir, ya llegué a la puerta y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Alguna vez con un grupo hablábamos de la diferencia entre acceso y accesibilidad. Y el acceso, tomémoslo como la puerta, es decir, la persona ya logró ingresar. La accesibilidad es ¿y ahora para dónde voy a tomar? ¿Y cómo voy a llegar, por ejemplo, a la recepción? ¿O cómo voy a ir a la góndola donde están los productos que necesito? ¿O cómo voy a llegar al consultorio? Y si hay obstáculos, pues más difícil se hace la accesibilidad. Y es aquí donde entra el personal de apoyo. Es decir, volvemos a cuando llegamos a un espacio cerrado. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que alguien llegue allí, por ejemplo, en vez de quedarse a lo lejos mirando, ay, ¿ahora qué va a hacer? ¿Y ahora para dónde va a coger? Buenos días, señor Wilson, mi nombre es Juanito Pérez Castillo, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces Wilson Pérez ya va a saber que Juanito Pérez Castillo está ahí y le va a pedir la ayuda que necesita. Es muy importante tener en cuenta a la persona, es decir, si yo tengo que entregar mis papeles, yo, Wilson Perea, soy yo quien debe ir, no debo entregárselos a la persona que me está ayudando, sino que debo ir directamente a entenderme con la persona. Recuerden, esa persona es simplemente un apoyo, no el que va a hacer la gestión por la persona ciega. Y tengan en cuenta también que con la persona ciega es con quien se deben entender directamente, porque a veces pasa que van con un acompañante y empiezan a dirigirse al acompañante. ¿Y él cuánto pesa? ¿Y él cuándo fue la última vez que vino al médico? ¿Y él trabaja? No. Abordemos directamente a la persona con discapacidad visual. Recuerden que el canal de comunicación está allí, que es la parte auditiva. Entonces, ¿por qué no vamos a poder interactuar directamente con la persona con discapacidad visual? Esto es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto al manejo de los espacios cerrados. Proporcionar ayuda. Si hay que subir una escalera, no creamos que por tener discapacidad visual no va a poder subir las escaleras. Lo va a poder hacer, a no ser que presente un compromiso adicional, es decir, que sea una persona ciega con movilidad reducida. Eso es otra historia. Pero si vemos que es una persona simplemente con discapacidad visual y si hay escaleras, no temamos, simplemente tengamos en cuenta las precauciones para subir las escaleras, y eso es lo que vamos a mostrar, cómo ayudarle para que suba escaleras, cómo indicarle dónde hay un asiento, etc. Todo eso lo vamos a ver. Bueno, y para redondear lo concerniente a la orientación y movilidad, ya hemos visto el bastón y cómo funciona. Ahora vamos a los casos en los que se intenta ayudar a una persona ciega y a veces se hace de una forma un poco imprecisa. Esta es una forma bastante imprecisa. Es decir, ahora va a intentar ubicarme donde está la silla.
¿Ven? Eso es lo que hace la gente literalmente. Ahora vamos a ver la forma correcta. Lo correcto es que yo lo tome a él, bien sea del hombro o del codo, y él se desplace un paso delante de mí. ¿Por qué? Porque si yo tengo la mano aquí o aquí, si él sube, yo lo voy a sentir. Si baja también, si gira, por ejemplo, si yo lo tengo del brazo y hace el giro, lo que debe hacer es, si es un sitio estrecho, saca el brazo un poco hacia atrás y así la persona va a saber que tiene que irse de lado o detrás de él. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a ir hasta donde está la silla, en la forma correcta. Recuerden, o antebrazo u hombro. Cuando llegamos a la silla, lo que él va a hacer es tomar mi mano con la que tiene libre, toma mi mano y la pone en el espaldar de la silla. Exactamente, y entonces yo ya voy a saber qué es y me voy a poder sentar. Eso es importante. Siempre el guía debe ir delante de la persona con discapacidad, no al revés, ya que precisamente el que guía es el que va abriendo el sendero. Y tener en cuenta cuando vayan a ingresar a un sitio, si es estrecho, calcular que las dos personas quepan y hacer el gesto que yo les explicaba ahora, que es sacar un poco el brazo para que la persona sepa que tiene que hacerse detrás del guía o bien andar de lado. Es importante también desde el colegio darles pautas básicas a las personas con discapacidad visual para que puedan desplazarse al menos dentro del salón o bien aprenderse la ruta de ir al baño. Una cosa es apoyar y otra distinta, cargar. Cuando hablamos de las personas con discapacidad visual, lo que necesitan es apoyo. Y discapacidad en general, ¿no? Se necesita es un apoyo, no quien lo haga por mí, sino quien me proporcione herramientas para poder hacerlo por mis propios medios. Muchas gracias. Bueno, espero que con estas pautas puedan mejorar un poco la interacción con personas con discapacidad visual en cualquier entorno. Lo que hemos visto es solo una muestra, pero a partir de ahí, si ustedes tienen disposición para interactuar con las personas con discapacidad visual, van a ver que es más fácil de lo que se cree y las mismas personas van a ser propositivas y les van a ayudar a que cada vez esa interacción sea mejor. No hay que cambiar el mundo, simplemente adecuarlo para que todos podamos hacer parte de él. Bueno, mi nombre es Raúl Alberto Ramírez, hago parte del equipo de talleristas del Centro Cultural Confandi y especialmente de la Sala Consentidos hace ya desde el año 2012 y pues he venido realizando talleres con los maestros de la Caja de Compensación en el manejo del ábaco japonés y en unas ocasiones también parte de lo que es el sistema braille, pero desde la simbología matemática. Entonces, en el día de hoy pues es dar una inducción breve de lo que es el manejo del ábaco japonés y cómo se representa la simbología matemática en el sistema braille. El ábaco japonés es una herramienta que no solamente la utilizan las personas ciegas hoy, sino que es una herramienta que ha sido utilizada por muchas personas en el mundo, especialmente los japoneses, los chinos y los ingleses. Y es una herramienta que dicen los textos que existe desde el siglo III antes de Cristo. Cuando aparece esta herramienta, pues obviamente también en esa época estaba el surgimiento de los números y esta herramienta pues en esa época digamos no se pensaba que fuera a ser utilizada por las personas con discapacidad visual, porque inicialmente era un ábaco donde las cuentas no tenían, pues no eran fijas, y a una persona se le ocurrió pues ponerle a esta herramienta la plumilla que tiene debajo para que se pudieran sostener las cuentas y así poder ser utilizada por las personas con discapacidad visual. Es una herramienta totalmente
completa, donde se pueden hacer sumas, restas, multiplicación, división, ya sea con enteros, con fraccionarios, trabajar raíz cuadrada, raíz cúbica. Es una herramienta rectangular que se conforma de dos partes, una parte superior, una parte inferior y en el medio de esas dos partes pues hay una barra que divide las cuentas de arriba de las de abajo. El ábaco pues son diversos tamaños y por sus tamaños pues tiene cierta cantidad de columnas. Este ábaco que yo tengo en este momento tiene 21 columnas y todas las cuentas de la parte superior equivalen a 5 y todas las de la parte inferior equivalen a 1 dependiendo en la columna que estén. De derecha a izquierda se le va dando el nombre a las columnas. Entonces tenemos las unidades, que es la primera columna, la columna que lo sigue es las decenas y en la tercera columna serían las centenas. Y ahí cada que se llegue cada 3 columnas va a aparecer un punto en alto relieve que le indica a la persona con discapacidad visual que cambia ya de unidad. Entonces pasamos, por ejemplo, a la unidad de 1000, después a la decena, después a la centena y nuevamente nos encontramos con otro punto que ya nos indica que pasamos a las unidades de millón. Y así sucesivamente cada tres columnas vamos a encontrar un punto. A estas 3 columnas que encontramos en cada espacio se le llama periodo, o sea que en el primer periodo, después del punto sería segundo periodo, después del tercer punto, tercer periodo y así sucesivamente hasta llegar al extremo izquierdo. Ya con ese conocimiento de las columnas, pues se entra ya a trabajar lo que son, digamos, la escritura de números. Entonces tenemos que, si vamos a escribir un número en el ábaco, entonces tenemos que todas las cuentas de arriba equivalen a 5 y todas las de abajo equivalen a 1. Entonces de derecha a izquierda arrancamos con la primera columna, arrancamos que es el 5 si está en esta posición. Si subimos esto y bajamos la segunda cuenta del lado de las de arriba, pero en la segunda columna sería 50. Si subimos y bajamos la tercera cuenta de la tercera columna sería de la de arriba, sería 500. Y ya cuando llegamos al punto, entonces cambiamos de unidad, entonces ya pasamos a la unidad de 1000 y seguimos con las de arriba. La cuenta de arriba sería 5000, la segunda sería 50000, la tercera sería 500.000 y volvemos y llegamos a otro punto y cambiamos ya de unidad, entonces pasamos a la unidad ahí sería unidad de 1000, unidad de millón. Entonces decimos que la cuenta de arriba sería 5 millones, después 50 millones y la tercera 500 millones. Y así sucesivamente hasta llegar, en este ábaco llegamos hasta centena de trillón. Si vamos a escribir un número teniendo ya esa explicación básica, entonces decimos que para escribir el 521, entonces escogeríamos de la tercera columna, bajaríamos la de arriba, de la segunda columna tomaríamos 2 de abajo y de la primera columna al lado derecho tomaríamos 1, entonces ahí ya escribiríamos 521. Si vamos a escribir el 632 teniendo el 521, entonces lo que hacemos es que a este 5 le agregamos una abajo para que se convierta en 6, al 2 le agregamos otra para que se convierta en 3 y al 1 le agregamos otra para que se convierta en 2 y ahí ya daría 632. Y aquí, sin haber ingresado por ejemplo a la explicación de suma y resta,
pues ahí ya habríamos hecho una suma directa, porque no tenemos que utilizar cuentas de otra columna para poder conformar un número. Si ya son sumas indirectas, pues ya ahí ya la cosa va cambiando un poco, porque por ejemplo si vamos a hacer 320 más 832, entonces en el lado derecho colocamos el 320, donde decimos que en la tercera columna colocamos el 3 con las cuentas de abajo, en la segunda columna colocamos el 2 con las cuentas de abajo, y el 0 sería la primera columna, la dejamos vacía. Cada que una columna esté vacía, ahí está representado el 0. Y para sumar para colocar el segundo sumando, se puede ya sea o hacer mentalmente, sumarlo mentalmente, o colocar ese segundo sumando en el extremo izquierdo. Entonces tenemos que, a partir del punto que está en el último punto que está en el extremo izquierdo, ahí pegado en ese punto colocamos el segundo sumando. En este caso digamos que vamos a sumar 932. Entonces las unidades serían en el segundo extremo, en el segundo sumando, las unidades estarían en el extremo izquierdo, de izquierda a derecha. Entonces las unidades serían la primera columna de la izquierda, la segunda columna serían las decenas, y la tercera columna de izquierda a derecha serían las centenas. Y de esta forma utilizaríamos el método, por ejemplo, que utilizan los videntes para sumar, donde se dice que unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Ese sería el método a nivel integral para todo. Lo puede usar la persona que ve y lo puede usar la persona ciega sin tener ningún inconveniente, pero también se puede hacer de otra forma, que es la forma donde es la explicación que utilizan las entidades de rehabilitación de las personas con discapacidad visual, donde el segundo sumando se colocaría desde la primera columna del lado izquierdo, diciendo que, por ejemplo, que la primera columna sería la centena, la segunda sería la decena y la tercera serían las unidades. Esta ubicación de estos números no genera ningún inconveniente, digamos, para que la persona ciega pueda hacer la operación, y a nivel de resultado tampoco tendría ningún inconveniente, pero a nivel pedagógico sí tendría inconveniente, porque si el docente no sabe que la persona ciega maneja este método, pues el docente va a explicar por un lado y la persona ciega está por otro lado, y ahí es donde a nivel escolar muchos de nosotros hemos tenido inconvenientes. Si la persona ciega llega al aula de clase con el método que enseñan en el proceso de rehabilitación, pues ahí es donde empieza a chocar con la explicación que da el maestro a nivel de clase. Entonces si maneja los dos métodos, pues no tiene ningún inconveniente. Voy a hacer una demostración de una operación, por ejemplo, matemática, una multiplicación de una cifra, como se hace en el proceso de rehabilitación. Entonces, se dice en el proceso de rehabilitación que para multiplicar por una cifra se dejan dos columnas vacías al lado derecho, y a partir de esas dos columnas vacías se coloca el número. Entonces, digamos 325 multiplicado por 8. Ese 8 se coloca en el extremo izquierdo
y se empieza a operar tomando el 5 y se dice 5 por 8, 40, y entonces en las columnas que quedaron vacías se va colocando el resultado y se va borrando a medida que vaya multiplicando. Entonces ahí ya borré, como ya multipliqué el 5 con el 8, entonces ya borro el 5, ya me queda un espacio, me queda el resultado, y ahora voy a multiplicar el 2 por el 8 y digo 2 por 8, 16. En la columna que está vacía coloco el 1 y el 6 lo sumo al 4. Entonces 6 más 4 me da 10, borro este 4 dejando un 0 y pongo 1 a la izquierda. Y ahora borro el 2. Ahí me quedaron 2, 2, entonces borro el 2 que está pegado al lado del 3. Entonces lo borro. Y ahora cojo el 3 y lo multiplico con el 8 y digo 8 por 3, 24. Coloco el 2 donde está el espacio vacío y el 4 se lo sumo al 2, al otro 2. Y ahí me da 6. Entonces aquí ya borro y me dice que da 2600. Entonces tenemos que vamos a sumar, ¿sí? Con el abaco japonés. Entonces tenemos la siguiente operación, 636. Entonces ese primer sumando lo escribimos a la derecha y el segundo sumando en el extremo izquierdo. Entonces había explicado que con el método de rehabilitación la ubicación de los números serían de la siguiente manera: 615, que es el segundo sumando, iría de esta forma, y a nivel de resultado no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Entonces digamos vamos a sumar, vamos a hacer esa suma. Entonces yo arrancaría, tomaría la centena del lado derecho y tomaría la centena del lado izquierdo y empezaría a sumar. 6 más 6 me da 12, entonces coloco 2 donde estaba el 6 de la derecha y sumo 1 a la izquierda. Me paso a la columna del lado derecho, a la segunda columna del lado derecho, de izquierda a derecha, tomando el 3, y la segunda columna del lado izquierdo, de izquierda a derecha, tomando el 1. Entonces digo 3 más 1 me da 4. Entonces a este 3 del lado derecho le sumo una de las de abajo para que se convierta en 4. Y paso a la tercera columna, a la primera columna del lado derecho y a la tercera columna del lado izquierdo. Tengo un 6 y un 5 y digo que 6 más 5 me da 11. Entonces pongo donde está el 6 del lado derecho, le quito una de arriba para que se convierta en 1 y sumo una a la izquierda. Y como hay un 4, entonces se convierte en 5. Entonces dice en este método, que es el de rehabilitación, que el resultado me da 1221. ¿Ve? 1251. Ahora lo voy a hacer como lo hacen las personas en tinta, ¿sí? Entonces tengo que 636, escribo otra vez el número normal como lo escribí al comienzo, 636, y este sumando del lado derecho no tiene ningún cambio. El que tiene el cambio es el del sumando del lado izquierdo, porque en vez de empezar las centenas de izquierda a derecha, las hago de derecha a izquierda, ¿sí? Donde pegado al punto de unidad que hay ahí de izquierda, en el primer punto de unidad que hay de izquierda a derecha. Entonces ahí empezaría a escribir la centena, y la centena de ese segundo sumando sería un 6, y dice que es 615, que es el segundo sumando. Entonces con este segundo método arranco unidades con unidades, que es como lo hace el que ve. Entonces arrancaría la primera unidad del lado derecho y la primera unidad del lado izquierdo. Entonces dice que 6 más 5 me da 11. Entonces donde está el 6 del lado derecho lo convierto en 1
colocando la cuenta del lado, la cuenta 5 de arriba, quitándola de ahí. Entonces coloco, me da 11, aquí coloco 1 donde está en la primera columna y 1 a la izquierda. Como hay un 3, se convierte en 4. Ahora tomo el 4 del primer sumando y el 1 del segundo sumando. Y digo que 4 más 1 me da 5. Entonces este 4 lo borro y bajo una de arriba para que se convierta en 5. Y ahora tomo el 6 de ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y digo que 6 más 6 me da 12. Entonces coloco un 2 donde está el primer 6 y 1 a la izquierda. Y el resultado me da 1251. Para una multiplicación, pues volvemos al mismo tema. Se manejan los dos métodos. Entonces estaba explicando que, por ejemplo, 521, vamos a hacer esta operación, esta multiplicación, 521 por 8. Entonces para multiplicar por una cifra se dejan 2 columnas vacías y a partir de esas columnas vacías se ubica el número. Entonces 521 por 8 y el 8 en el extremo izquierdo. Y se empieza a decir 1 por 8, 8. Entonces 0,8. Borramos el 1. Ahora cogemos el 2 y decimos 2 por 8, 16. En los dos espacios que están vacíos, que están pegados al 2, escribimos el 16 sin problema. Borramos el 2. Ahora cogemos el 5 y decimos 5 por 8, 40, 4 y 0. Y ya, y ahí queda, con este método queda ya la operación. Dice que da 4168. Ahora este mismo número, este mismo 521, lo vamos a multiplicar pero con el otro método, que es el que utilizan las personas que ven. Entonces ese 521 ya no lo vamos a escribir en el extremo derecho, sino en el extremo izquierdo, donde decimos que el 5 lo ubicamos donde está el primer punto de izquierda a derecha. Ahí sería el 5 del 500, el 2 y el 1. Y ese 8, el 8 el 8 lo ubicamos en el segundo punto de izquierda a derecha. Y el resultado sí lo vamos escribiendo en el extremo derecho. Entonces tenemos que estamos multiplicando el número 521 por 8. Entonces aquí tomamos el 8 y lo multiplicamos por el 1. 8 por 1, 8. Entonces ese 8 se escribe en la primera columna del lado derecho. Dejamos el dedo en la segunda columna para el segundo resultado. Entonces decimos 8 por 2, 16. Entonces colocamos el 6 y llevamos una, que en el abaco pues se escribe directamente, o sea, de una vez. En tinta eso lo van dejando ahí pendiente y después que lo escriben. Entonces aquí dio 16, llevo una. Y 8 por 5, 40. Y una que llevaba, ¿cómo escribo? 8 por 5, 40. Y una 41. Entonces escribo el 4 y llevo 4. Entonces ese 4 le escribo al lado del 1. Y ahí ya me quedó el número. 4168. Ahora una división en el ábaco. La división en el ábaco la representación de los números se ubican igual como si ubican para sumar y restar, y ya la operación pues la hace uno teniendo ya los conocimientos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la división de 636 por 9.
El dividendo lo escribimos al lado derecho y el divisor en el extremo izquierdo. Entonces decimos que 636 dividido 8. Entonces, como tenemos una cifra en el divisor, tomamos una en el dividendo. Como vamos a realizar esta división, 636 dividido 8. Como tenemos una cifra en el dividendo, como vamos a tomar una cifra en el dividendo, tomamos una cifra en el divisor y decimos 8 en 6. Entonces 8 en 6 no cabe, tenemos que tomar el segundo número, que es el 3, y decimos 8 en 36. Entonces multiplicamos, buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 63. Entonces 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, y 8 por 8 pues ya no nos serviría porque se pasa. Entonces cogemos el 7. Como tuvimos que tomar otra cifra para poder hacer esta división, entonces se escribe ese número que es el 7, que son las 7 veces que cabe 8 en 63. Entonces lo escribimos pegadito al 6, ¿sí? Sin dejar espacio, y decimos 7 por 8, 56, y ese 56 se lo restamos a 63. Entonces quitamos al 6, le quitamos 5, y al 3 le tenemos que quitar el 6. Entonces no se puede, entonces prestamos el 1 que estaba a la izquierda para que se convierta en 13, y decimos que 13 menos 6 da 7. Y nos queda como resultado 70. En el cociente nos queda 7, y de residuo nos quedan 76, y vamos a tomar una cifra de ese 76, que sería el 7, para seguir la división. Entonces decimos que 8 en 7 no cabe, entonces nos toca tomar el 6 nuevamente, coger las dos cifras, y decimos que 8 en 76 da 8 por 9, 72, entonces sería 9 veces. Lo colocamos ahí en donde está el espacio, el 9, y decimos 9 por 8, 72, a 76, 4. Y ahí ya nos da el resultado. ¿Cómo sabemos que la división está buena? Porque el residuo es más pequeño que el número que tenemos a la izquierda, ¿sí? Y para probar si está buena o mala, pues se hace la multiplicación. Entonces dimos 9 por 8, 72, y 7 por 8, 56, 5 y 6, aquí a 13, y ahí nos dio 636, o sea que la división sí está buena. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, de raíz cuadrada, cuando el profesor empieza a explicar lo que es el radical, el radicando y el índice, pues si la persona con discapacidad visual no tiene el manejo de la simbología matemática, esa explicación para la persona que no tiene la visión, pues no la va a captar porque no tiene ese conocimiento de esta simbología, de esos signos en el sistema braille.
Entonces la falencia del ciego radica es ahí, que si no tiene la simbología braille, pues esa explicación se pierde. Mientras la persona tenga el conocimiento de cómo se representa eso en braille, pues ya se le hace mucho más fácil. Y el docente no tiene que hacer ninguna adaptación especial para explicar eso porque la simbología, digamos que lo que necesita la persona ciega es tener esa simbología en sistema braille. Y eso es lo que desde acá de Confandi pues hemos venido brindándole a los docentes. Entonces, por ejemplo, cuando se dice raíz cuadrada de 625, entonces ahí la persona ciega ya debe por obligación utilizar el sistema braille. Ahí sí ya en el ábaco lo que va a hacer es hacer la operación como tal, ¿sí? Empezar a descomponer el número como tal. Pero la representación de esos símbolos que estaba hablando ya tienen que ser acá en el sistema braille. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 625. Entonces, nosotros como personas con discapacidad, si conocemos la simbología, hacemos esto. Tran, y escribimos 625. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 625. ¿Sí? Entonces, lo que yo estaba hablando es que si yo conozco esta simbología en sistema braille, pues el docente aquí no debe hacer ningún ajuste para que yo pueda entender lo que él me está explicando. ¿Sí? Pero si la persona con discapacidad visual no tiene esta simbología en braille, ahí sí, por mucho que el docente se esfuerce para explicarle, si el docente no maneja braille, pues sacar del embrollo a esta persona con discapacidad, pues va a ser completamente difícil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí 625, entonces lo que hace la simbología en braille para representar la raíz cuadrada es los puntos 1, 2, 4, 6 y los puntos 1, 5, 6, y dentro de esos puntos, dentro de ese signo, se coloca el 625 y se cierra con esos mismos símbolos que colocamos al comienzo. Se pone los puntos 1, 6 y el número 2 en braille, y eso ya ahí le dice a la persona ciega que eso es raíz cuadrada de 625.